Bueno, hola, buenos días, buenas tardes. Hola Diego, hoy estamos con Diego Presa, que es abogado previsionalista, así que bueno, bienvenido. Gracias Silvia, bienvenidos para todos también y todas las que nos van a ver. Y gracias por esta entrevista que vas a hacer. Bueno, la idea es ir conociéndolos un poco más. Siempre me gusta, yo muy seguido cuando doy las charlas cuento cómo empezó, cómo llegó el derecho previsional a mi vida. Entonces, nada, me agarró la curiosidad de saber cómo llegó el derecho previsional a tu vida. Bueno, el derecho previsional a mi vida llega por experiencia no propia, sino de mi padre, ¿no? Que hace un reclamo justamente de sus haberes que cobraba poco. Él lo empieza el juicio en el año 86, 87. Y Ajá, yo llego a La Plata en el año 94 y me dirijo hacia, digamos, al estudio que le llevaba el juicio para ver cómo iba, porque tardaba mucho y uno claro. no se imaginaba que tardaban tanto en ese momento los juicios. Y bueno, lo termina cobrando en el año 98-99 el juicio. Y, y después, bueno, yo tuve la oportunidad de hacerle a él otro reajuste sobre los casos Ajá, nuevos que salieron y por eso un poco como me involucré con el derecho previsional. Más allá de, obviamente, que en la facultad tuve una visión un poco más amplia que la que tienen todos, en la cursada que me tocó de Derecho Laboral, y después, con el tiempo, me fui involucrando, leyendo, viendo qué era lo que pasaba con los jubilados por mi propio padre, digamos, ¿no? A ver cómo claro. era su problema. Mirá vos, te llegó bien como de cerca. ¿Y ya para cuando ya estabas recibido o como para cuando le salió el reajuste? Cuando le salió el primer reajuste, no, que se le hizo otro estudio, no. Ajá, Después, obviamente, yo le hice de él y ya estaba recibido, obviamente, claro. pero él no lo llegó a ver, lo cobró mi mamá. Así que Ah, bueno, viste, eso es súper triste también, ¿no? Porque esa situación de injusticia, de saber de que, bueno, que ese derecho no pudo disfrutarlo él, que le correspondía. sí, Eh, esto pasa y muy a menudo, lamentablemente, porque bueno, son personas mayores, la edad juega en contra y obviamente el paso del tiempo, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, yo hago siempre la misma pregunta, pero ya medio me la contestaste, así que no sé si la voy a cambiar o qué. Pero bueno, por ahí tenés algún otro. Al margen de este que me estás diciendo, ¿cuál fue ese caso que vos te cambió la vida en el sentido de decir, bueno, la verdad es que es súper importante lo que yo hago, lo que yo sé, porque puedo ayudar a los demás, digamos. Justamente en tu caso empezaste como ya involucrado, decir, bueno, yo esto lo puedo hacer por mis padres, o sea, pero ¿hay algún otro caso que te haya resonado y que te quedó ahí, que siempre te acuerdes? O... Sí, mira, el otro día justamente vino una clienta y el esposo, ¿Sí? y bueno, yo le dije, mira, si no podían, porque como obviamente ya están muy mayores, si no podían venir, yo muchas veces voy a la casa y me firma el escrito y todo. Ajá. Entonces me dijo, no, de ninguna manera, yo tenía ganas de venir, de verte. Entonces me dijo una frase que después analicé, en ese momento me dijo, vos imaginate que a nosotros nos cambiaste la vida. Ah, Uno por ahí a veces no toma dimensión y claro, yo pensaba, yo al esposo lo jubilo, él viene y no te trabajo, era desocupado y estaba en la AFJP en ese momento y luego había trabajado 20 años en la destilería del PF y logro sacarle una jubilación, completada con muy poquita moratoria y obviamente con un haber bastante alto para lo que era ese momento, que era una jubilación mínima de 390 pesos, y claro, sale con un haber de 2.000 pesos en ese momento, que fue claro, un cambio de vida para esa persona. total. Y después les hago el reajuste, y claro, uno cobra, el esposo también cobra un montón de dinero, una suma considerable, y ella también, y claro, entonces sí, uno ve que sí, que le cambia la vida a veces a las personas, a veces sin darse cuenta, y obviamente es muy lindo, es muy gratificante cuando alguien te dice, me cambiaste la vida. Claro, Cuando uno qué no lindo. piensa de dónde estaba, a dónde termina, claro, sí, se cambió la vida. Y Claro. tengo muchos casos que sí, que yo he visto que tienen un cambio de vida, una mejora, digamos, en su vida personal por este reclamo que hacen todos los jubilados, ¿no? Claro. Mirá, qué importante, ¿no? Porque a veces
yo suelo decir, ¿no? Como en el volumen de trabajo, ya sea que uno trabaje para la función pública o privado, desde cualquier lugar, digamos, a mí me ha tocado estar de los dos lados, digo, uno a veces no es consciente de lo que implica, a lo mejor es eso de poder resolverle algo a tiempo o de poder, porque bueno, porque está en el volumen de la cantidad de cosas y cuando te llega una cosa así, bueno, lo conté en otra entrevista, pero cuando a vos te pasa eso, que te dice, bueno, doctora, me salvó la carrera, que me dijo un chico que tenía entre 18 y 25 y habíamos logrado la pensión, y él estudiaba en la Universidad de Favaloro, y digo, te impacta mucho porque, bueno, no es solo, bueno, logré este reajuste o esta pensión o esta jubilación, sino eso, decir, esta persona El le impacto. cambió, le das, claro, sí, le estás dando una El posibilidad de impacto que tiene en la vida de y los demás. calidad de vida. Claro, es el impacto, el cambio de vida, digamos, el tratamiento de la situación, ¿no? Que no es solamente comer, sino la vestimenta, el esparcimiento, digamos, el poder desarrollar una vida con esos alimentos. Claro, claro, claro. ¿Y te acordás, solo preguntar esto, así que si no te acordás no importa. ¿Te acordás cómo nos conocimos o de dónde nos conocimos? Si no me equivoco, en el colegio de abogados, Claro, yo creo que creo, ¿no? también, Soy medio difícil con creo que tiempos, ¿no? sí. Pero para mí fue en el colegio de abogados, en el instituto del colegio, digamos, ¿no? Que yo me acerqué al instituto en el año 2006, si no me equivoco, 2007. Claro, eh, Estaba, bueno, había un montón de abogados conocidos en ese momento y algunos ya se retiraron. Pero fue muy gratificante porque es un lugar donde uno va y habla de derecho previsional, habla de distintos temas, pero fundamentalmente de derecho previsional y es el intercambio de ideas que se surge ahí, que obviamente favorece a todos, ¿no? Lo que van. claro. Sí, 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 sí. Yo creo que también que nos conocimos ahí integrando el instituto del Colegio de Abogados, de Derecho Provisional del Colegio de Abogados, y la verdad es que yo creo que debe haber sido en ese año también porque yo participé cuando sale la jubilación automática docente, que me presento para un congreso para hablar sobre el tema y lo que a mí me parecía que le iba a impactar al IPS y bueno, ahí un poco empecé como mi introducción a participar de las reuniones del colegio, que me parece súper importante que se sumen porque uno solidariamente da la opinión, algún consejo, lo hablamos entre todos, no es que hay como, bueno, este sabe, sino que es un café entre amigos, ¿no? Como una charla ahí, así que es lindo. Después la pandemia, Y bueno, café hizo de jurídico. que, ¿cómo? Y café jurídico, diría Ah, el Colegio de claro, Capital. claro, así le llaman en el El Colegio Colegio de de Abogados Capital de tiene San algo que se Martín. llama café jurídico. Está bien. Bueno, en Capital también y se discuten temas jurídicos, Ah, claro. obviamente, con café. Y dentro de todo lo que es, vos, digamos, de todo lo que haces dentro de lo de previsional, no sé si querés contar como todo lo que haces actualmente, digamos, ¿qué es lo que más te gusta? Porque hay cosas, yo suelo decir que hay cosas del derecho previsional que si no las amás, o sea, no las podés hacer, porque no se pueden hacer por dinero, porque son realmente te llevan mucho tiempo, son bueno, muy particulares o determinados clientes que son muy especiales, entonces decís, no, esto me tiene que gustar. Digo, ¿a vos hay algo que te guste más, ya sea en rama, digamos, no sé, ANSES, IPS, cajas de policía, qué sé yo, de todo lo que tiene dentro del derecho previsional? O que decís, a mí lo que más me gusta es, no sé, atender al cliente o hacer, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, viste que los que amamos el derecho profesional somos como especiales, digamos, ¿no? Porque yo me siento como pertenezco a un grupo de abogados especiales, porque primero que debemos atender al cliente, escucharlo, todos los abogados lo hacen, pero tratar de darle una solución a un problema que
lo angustia, que es la jubilación, digamos, de la actividad a la pasividad, y que esa pasividad le mantenga un ritmo de vida acorde a lo que venía. Yo me dedico al derecho previsional de ANSES, y obviamente dentro de ANSES hago todo lo que tiene ANSES, digamos, todas las normas que tiene ANSES. Creo que lo más horroroso es el tema del servicio doméstico, ¿no? Porque se ha Ajá, complejizado mucho. Pero a mí realmente me gusta, me encanta hacer derecho previsional y disfruto tanto cuando hago una jubilación como cuando hago un reajuste. Es más, ANSES contesta a veces como cliché y a veces nosotros también tenemos como cliché para demandar, se pero yo he responde. visto que hay abogados que le ponen un condimento más a la contestación de demanda y eso obviamente te despierta y bueno, te incita a contestar distinto, ¿no? Claro, Otros que no, que copian el formato y contestan, pero cuando aparecen esos colegas de otro lado que contestan de otra forma, bueno, a uno lo motiva a mejorar y a contestar distinto. claro. Yo, Creo que, digamos, el derecho previsional en sí es una rama, no, es una rama interesante, con constante cambio, y obviamente te lleva a estar actualizado constantemente, porque todo cambia, los formularios, las normativas, las resoluciones internas de ANSES. Entonces, bueno, te lleva a que uno esté actualizado constantemente y que lo tenga que estar para poder dar un buen asesoramiento. claro. Sabes que yo dejé de hacer reajustes hace muchos años, dejé de hacer, y de hecho la única persona que cobró el reajuste fue mi papá. O sea, bueno, por una cuestión de una enfermedad no lo pudo disfrutar del modo que hubiese deseado, por lo menos yo. Pero bueno, dejé de hacer reajuste porque también me parecía como tanta cantidad de años que también el abogado tiene que, de algún modo, hacer ese soporte psicológico de todos los años, casi estar diciéndole todavía no, o ya salió la sentencia, pero no te pagan. Como que la verdad es que no sé actualmente si eso es más rápido o no, porque yo dejé de hacer hace muchos años, como en el 2010, creo que ya no tomé más. Pero a mí me angustiaba esa parte, ¿no? No la supe cómo sobrellevar, o se me morían los clientes, ¿me entendés? Porque, bueno, son grandes, como vos decís, y me generaba mucha, eso, como que mucha angustia, no lo supe, no lo pude me di cuenta de que no fui capaz de poder, no sé, manejarlo yo internamente. Sí, hoy ha mejorado mucho el sistema de reajustes, pero sí, en 2010 era un poco el papel y la piedra, digamos, ¿no? Porque no, era muy difícil hacer, uno iba como ciego a ver el sistema, era un sistema incipiente que había desarrollado el Poder Judicial de Nación, y se veían textos cortados, digamos, ¿no? Cuando uno veía por la pantalla y debía ir a tomar la vista al papel sí o sí. Hoy uno puede ver todo el texto, la sentencia, los escritos míos, los escritos del abogado contrario, eh, hasta la fecha que se presenta, la hora exacta, eh, eh, cuándo se proveen, Claro, y eso bueno, le da una mayor velocidad, digamos, claro. que se puede tener. Hoy un juicio de reajuste puede estar en 2 años y medio, 3, para tener una Ah, no, sentencia bien. firme. Casi menos que una Alguna comunicación lo jubilación, si puede nos ponemos a extender, claro, pensar. alguna comunicación. Claro, pero después lleva el tema de ANSES cuando paga, más o menos paga Claro, dentro del año, no paga en los días que tiene estipulado. claro, Y hay mucho, se ha ido mucho hacia la ejecución de la sentencia, que es por el no pago fuera de término o no pago por pago parcial. Entonces, hay mucho pago parcial y lleva a que el jubilado obviamente vuelva a reclamar. claro, Entonces, hay tantos reajustes como a veces como ejecuciones ahora. claro. Diego, y digamos, bueno, yo supongo que este video lo van a ver algunos abogados que a lo mejor recién están empezando, o a lo mejor no es que sean jóvenes, sino que están diciendo, bueno, me gustaría dedicarme al derecho previsional, no sé, porque justamente le llegó algún caso cercano y dijo, bueno, ¿qué consejo le darías a esa persona que está
a ese letrado, a un abogado que está ahí a punto de decir, bueno, me quiero dedicar a esto? ¿Qué consejo iría para ella? Bueno, al novel abogado, como bien dice, o abogada, eh, primero lo que tiene que ver es, o lo que tiene que saber es que los juicios de reajuste tardan, porque 2 o 3 años tardan, y a veces uno ve el sistema y dice, este juicio el abogado no lo sigue. No, a veces el juicio está para que lo paguen 6, no tiene que hacer nada porque está dentro del plazo de los 120 días hábiles, que son unos 180, digamos, corridos, no son 120 corridos. Entonces, a veces habría que, digamos, hay abogados que reemplazan al abogado que interviene sin saber por qué lo reemplazó, digamos, si estaba trabajando o no estaba trabajando. Entonces, a veces hay que comunicarse con el otro letrado o decirle al cliente, ¿por qué no consulta con su abogado a ver qué está haciendo realmente o qué no? Y lo otro que deben preguntar, básicamente, cada vez que llega un cliente al estudio es la edad y la cantidad de aportes que puede llegar a tener. La edad, porque si uno empieza hablando de los aportes y no tiene la edad, pierde el tiempo tanto él como el cliente. Y pues, el cliente se ilusiona cuando uno empieza a hablar de aportes y que le puede sacar un beneficio previsional. Entonces, si tiene 64 años, no tiene ningún año insalubre, entonces no va a llegar, le va a faltar un año. Y si tiene 59 la mujer también. Entonces, primero siempre la edad y después los aportes. Para que pueda brindar un asesoramiento correcto, para que no, el cliente no se ilusione, digamos, en algo que tal vez no lo tenga en ese momento, que le falte Claro, un poco de tomarse un tiempo. poquito más con calma las respuestas, ¿no? Decir, bueno, miro esto, lo analizo antes de decir. Yo le suelo, bueno, viste, yo doy muchos como cursos, charlas, incluso ahora empecé a dar los viernes como una especie de consultas por YouTube o por Instagram. Hoy va a ser por Instagram, con el nuevo formulario y demás, porque como vos decís, el Estado nos provee siempre de cosas nuevas, es como, no, nos tienes todo el tiempo entretenido, todo el tiempo nos está sacando alguna cosita que hace que volvamos a estudiar y volvamos a estudiar, así que bueno. Pero lo que yo, digamos, hago hincapié en eso, decir, bueno, antes de dar una respuesta, tomarse el tiempo para analizar todo y también hacer un montón de preguntas respecto de si trabajó en público, si trabajó en privado, si alguna vez estuvo autónomo, si, bueno, si en algún momento trabajó en algún trabajo que fuera insalubre o qué otra cosa, porque hay veces que se olvidan, yo creo que se olvidan o no se dan cuenta de decir como todo esto, sobre todo con el trabajo autónomo. A mí por lo menos me ha pasado, no sé a vos, de que te digan, no, no, nunca hice nada autónomo o por cuenta propia, y después cuando uno pide o pide la clave de AFIP, decís, pero si acá tiene como, y ahí te dicen, ay, no, era de mi hijo que, o de mi esposo del taxi, o sea, como que la gente no dimensiona mucho a veces eso, y al abogado no se le puede pasar. No Y sé si, hubo, digamos, ahora son pocos, quedaron, ¿no? Pero hubo muchos casos cuando aparecieron las primeras moratorias que no sabían que estaban inscritos en autónomos, o después se acordaban que se habían inscrito en autónomos para sacar un crédito en el banco y nunca habían pagado, pero estaba la inscripción, que es fundamental. Entonces, sí, hay que tener en cuenta eso, digamos, revisar, por más que el cliente diga no estoy inscrito en autónomo, pedir la pantalla de ANSES o la clave de AFIP para ver si tiene algo de autónomos o no y revisar, digamos, ¿no? Siempre hay que revisar todo lo que tiene por si aparece algo, digamos, algún aporte que ahí aparece colgado, o que se ha olvidado, trabajó un mes. Tuve casos de personas que trabajaron, por ejemplo, en las elecciones, en los años 97, 95, y tenían aportes, porque habían trabajado para el correo 2 días y tenían aporte de 2 días, pero no se acordaban que tenían esos aportes. Y, sí, y- sí, y esos aportes hoy por ahí son aportes, porque en ese momento determinaba que estuviera en una FJP o en el sistema público. claro, claro. Sí, sí, es que cada detalle cuenta, o sea, es mínimo. De pronto dicen, no, ni me acordaba, o los que trabajaban en las municipalidades con los programas estos de los 90 de microemprendimientos, que había muchos programas que algunos eran de capacitación, otros eran de microempleo, y que estaban dentro de la municipalidad, con eso también me ha pasado.
Bien, y ahí como para ir, digamos, finalizando, ¿hay algo que vos ahora después de, se puede saber, si no, cuántos años hace que te dedicas al derecho previsional? Este año hizo 20 años. 20 años. Bueno, hay algo que si uno, viste que en la vida si uno pudiera rebobinar algunos momentos, algunas cosas, digo, bueno, imaginemos eso. ¿Qué te hubiese gustado saber o tener cuando vos recién empezaste a decir, bueno, me hubiese gustado haber contado con, no sé, con algo, con tipo como hoy hay, viste, en provincia todavía no hay un programa que haga los cálculos, yo siempre digo que va a estar el Red Ballestero, pero no existe. Bueno, los programas de cálculos de ANSES, la verdad que son una maravilla, digamos, porque ayudan y te permiten ahorrar un montón de tiempo. Pero bueno, ¿hay algo que a vos te hubiese gustado como saber, conocer, eh, así en el inicio o no? ¿O estuvo perfecto, digamos, como se fue dando? No, yo creo que es una evolución, ¿no? Uno empieza y va evolucionando. Cuando empecé las demandas, uno decía, ¿cómo hago la demanda? Porque Ujú, era fundamental no equivocarse, que no le faltara ningún tope. Y bueno, yendo al colegio de abogados, al instituto, descubro que había un programa. claro, Que yo no sabía que existían programas que te mostraban cuáles topos aplicar, cuáles no. Y en ese momento estaba el de Jauregui, hoy en día están igual, el de Jauregui y el de Lucor, ¿no? Y bueno, eran accesibles en ese momento a los que valen hoy, y yo adquirí en ese momento el Lucor, ajá, todavía lo tengo, y, y es un programa que te ayuda mucho porque, bueno, te dice qué apelar, qué no, qué es lo que uno tiene que insistir, arma la demanda, como para que uno tenga un formato, digamos, que uno la puede completar, pero ya sabe cuáles son los puntos principales que no debe olvidarse, porque un juicio que dura X cantidad de tiempo y uno se olvida un tope, va a parecer un trabajo mal hecho, claro, dado que la persona después no va a cobrar capaz, o va a cobrar menos de lo que pensaba. Entonces, yo creo que fue una evolución. Yo cuando empecé hacía jubilaciones, después sumé los reajustes. Cuando sumé los reajustes sumé el programa, porque no claro, quería equivocarme en esas cosas. Y, digamos, en esa evolución que tuve yo, eh, eh, también veo la evolución del organismo, ¿no? De ANSES, porque cuando claro. yo fui a preguntar a ANSES las primeras veces o a FIP, era una impresora que imprimía con ruidito ese como Sí, chillido, sí. La papel evolución de ANSES continuo, ha y ANSES tenía sido, la pantalla negra con el verde. claro, Ha sido monstruosa. sí, Entonces, la primera tanda de moratorias, que fue la ley 25994, hizo que ANSES se modernizara, claro, y hoy ANSES cuenta con un sistema que sabe, no sé, más hasta que muere, ¿no? Todo lo que sí, puede sí, hacer. Y entonces, en ese sistema que evoluciona, uno evoluciona con claro, él. claro. Eh, Obviamente va incorporando tecnología, va incorporando conocimientos, eh, vas incorporando revistas jurídicas. La revista de Jauregui era en su momento era muy completa. Hoy está todo en internet y uno accede, pero Sí, hubo sí. momentos que no estaba todo en internet. Claro, no, Entonces, es que debía cambió acceder mucho mucha gente. también. Y yo, a ver, yo tuve la suerte de publicar cuando yo empiezo a hablar sobre la jubilación automática docente. De hecho, yo hablo, pero hablo desde la dogmática, desde el conocimiento, desde el análisis, diciendo, bueno, esto le va a generar un agujero negro al IPS porque se va a declarar cualquier cosa, ¿no? Lo hablaba desde ahí. Y me acuerdo que en ese congreso, porque bueno, yo tenía mucho conocimiento de docente, pero no de jubilaciones. Y en ese momento, cuando publico eso, que Jauregui me llama para publicarlo en su revista, yo, nada, era como alucinar, ¿no? No podía creer como estar en una revista de una, viste, era como, bueno, no sé, no podía llegar más alto. Y la verdad que fue, yo suelo decir que el derecho previsional me eligió a mí, en particular el docente, porque fue una cosa que se dio, a mí me gusta mucho estudiar, pero la verdad es que me introduje en un mundo que en aquel momento tampoco casi nadie quería hacer o casi nadie tenía conocimientos. Y bueno, la verdad es que
que es cierto que hoy vos tenés mucho acceso a todo, desde ver las demandas en la MEP, qué escribió uno, qué escribió el otro, en ese momento era, yo me acuerdo haber ido al colegio de abogados y no, nada, no había ni un artículo publicado que tuviese que ver con jubilaciones docentes, o sea, nada. Yo decía, no puede ser que nadie escriba sobre esto, porque además yo lo veía muy complicado y bueno, la verdad es que en ese, que vos lo traes acá a colación, digamos, el Colegio de Abogados en ese punto, bueno, desde la biblioteca, brindándome qué cositas podían llegar a encontrar, pero claro, eran épocas muy distintas a las que no, estamos viejos, digo, a las que son hoy. Por ahí para alguien que recién empieza, es verdad que cuenta con muchísimas más herramientas de las que había antes y lo de la evolución de ANSES, la verdad que sí, yo también lo destaco, fue un gran cambio, hoy la información está toda ahí, o sea, uno tiene acceso a esa información, entonces también eso hace que sea más transparente, más sencillo, como para poder llevarlo adelante. Bien, bueno, Diego, no sé si querés decir algo más, alguna cosa que por ahí yo no te haya preguntado o que vos quieras decir, como ahí de palabra final te dejo. No, no, agradecerte la entrevista, este momento de charla de sistema previsional que a mí me encanta, de compartirlo acá contigo y con los que sean los youtubers que lo miren, digamos, no sé cómo son los que miran YouTube, pero, y bueno, toda la suerte para esta nueva idea que has tenido, que realmente está bueno, que la gente conozca, que vea a los abogados cómo son, quiénes son, qué hacen, ¿no? La experiencia que uno pasa, ¿no? Claro, sí, sí, un poco algo distinto de lo que es siempre como dar clases o dar un curso o estar en esa postura, sino más un poco conocer a la persona y qué es lo que nos pasa con nuestros clientes. Así que bueno, ahí yo suelo preguntarles también a los, digamos, cuando entrevisto a los docentes o a los clientes que no son docentes, a los clientes, a los jubilables, digamos, qué le gustaría esperar como de los abogados, ¿sí? Y bueno, a veces también uno piensa como en los clientes, siempre digo lo mismo, ¿no? Se necesita como que tengan esa confianza para con el abogado en el momento en que lo deciden, porque también si no es muy difícil como desarrollar nuestra tarea porque es imposible estar como permanentemente comunicando, sobre todo porque son cosas que llevan mucho tiempo y también rescato, digamos, porque vos lo trajiste acá a la conversación, esto de los colegas, o sea, la verdad es que si hay otro abogado, mínimamente tal cual, decirle a ese posible cliente, no, mire, si usted ya tiene un abogado, véalo con su abogado y llegado el caso, si hay algún tema, bueno, levantar el teléfono entre los que nos conocemos y decir, bueno, mira, me llamó esta persona con tal situación. Yo sí siempre les pregunto si han estado con otro colega y cuando han estado le digo, mire, yo a fulanito lo conozco, lo voy a llamar, o sea, permítame que yo le llame y vea a ver por qué. Después usted decide si quiere seguir o no seguir, pero mínimamente, seguramente debe haber alguna razón por la cual esto está parado o no se sigue. Así que, bueno, nada, súper, digamos, pensar en estos principios que a veces quedan medios olvidados respecto de la ética profesional, ¿no? Así que, bueno, nada, ojalá que este A espacio veces sirva. Sí, me ha pasado que, digamos, en esos reemplazos que se hacen, o que digamos, por ejemplo, la reparación histórica, le han hecho firmar acuerdos a personas que tienen sentencia firme. Entonces uno después tiene que ir al juez, explicarle que no, que la reparación histórica no le conviene porque tiene una sentencia que estaba al pago y que, digamos, por el sistema de estos de Fulcor o Jauregui, arroja X cantidad de dinero que es muy superior a lo que le ofrecían CES. tal cual. Y el abogado solamente dijo, no, yo pensé que con la reparación histórica ya estaba, y digamos, algo de no informarse, ¿no? A veces no preguntar.
le conviene, la reparación histórica no le conviene. Entonces, claro, hay que consultar, hay que ver, hay que pensar un poco la decisión que se toma, porque involucra derechos de los clientes que a veces terminan perdiendo, y una Claro, vez, a veces, digamos, no se puede volver atrás. tal cual, Muchas tal cual, veces sí, y otras no. tal cual. Entonces hay que Bueno, tener cuidado con las decisiones. bueno, Diego, un gusto, me encantó esta charla y bueno, nada, nos seguiremos viendo ahí por la vida. Un beso. Otro para vos. Chao, chao.